33 minutos en el territorio ecuatoriano. Vamos a hablar de un tema que también es polémico y que lo sufrimos los medios de comunicación y los periodistas. Esta es la triste realidad y por eso hemos convocado al ingeniero César Martín, presidente del Consejo de Comunicación, que es el Cordicom, para hablar de los mecanismos que se están implementando para la protección de periodistas que están amenazados directamente y otros que tal vez no están amenazados o no existen amenazas comprobables, pero que están en el ambiente producto de sus investigaciones, de sus comentarios, de sus informaciones. Ingeniero, bienvenido. Buenos días. ¿Qué podemos decirle a nuestros oyentes de FB Radio sobre el tema de la protección y del momento que viven en seguridad los periodistas y los medios de comunicación en el Ecuador? Muchas gracias, buenos días, un gran saludo para usted, para toda la audiencia. Bueno, el Consejo de Comunicación, como para hacer un génesis de dónde estamos y cómo estamos en ese punto, a raíz de las competencias modificadas en la Ley Orgánica de Comunicación 2019-2022, primero ya no tiene las capacidades regulatorias, por eso dejó de ser, o dejamos de tener la ERE del Cordicom, más bien estamos dentro de un esquema de autorregulación de medios. Y dentro de esa misma modificación, dentro de ese mismo esquema, en el año 2022 la ley, 2023 el reglamento, se implementó este mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico. Este mecanismo, la idea de él es, a través de esta instancia técnica asesora, que es el mecanismo que forma parte del Consejo de Comunicación, otorgar esa acción de primera línea en protección al trabajador de la comunicación, acción a través de las instituciones estatales. Entonces, ¿cómo funciona? Si es que existe algún tipo de alerta de obstrucción al trabajo periodístico, el personal del mecanismo monitorea permanentemente redes sociales, medios de comunicación en busca de estas alertas. Las alertas también se pueden disparar por denuncias propias de trabajadores de la comunicación o de sus colegas. Una vez que receptamos las alertas a través de este monitoreo, se hace el levantamiento de la alerta de agresión. Paso muy importante, hay que contactar al trabajador de la comunicación agredido y ponerle a su disposición este menú de acciones que tiene el Consejo para prevenir, o el mecanismo para prevenir esta disrupción del trabajo periodístico. ¿Quiénes forman el Consejo? El Consejo y el mecanismo específicamente, en este caso, tiene delegados del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía, de la Secretaría de Riesgos, representantes de trabajadores, de sociedad civil. Y como le decía, la idea es tutelar los derechos de los trabajadores de manera directa. ¿Qué es lo que pasaba antes de que exista el mecanismo? Existía una agresión, el trabajador de la comunicación tenía que ir a tocarle la puerta a la policía, poner su denuncia, a la Fiscalía, poner su denuncia, a la Defensoría Pública si necesitaba ayuda. La idea es que el Estado pueda articular directamente esa protección a través de una sola institución, que es el Consejo de Comunicación, a través de este mecanismo. ¿Cuáles han sido los problemas? El mecanismo se creó cuando se elaboró el reglamento a la ley, pero digamos que había sido un mecanismo de papel hasta ese punto. Claro. Ha venido trabajando con el presupuesto. Teníamos ley, reglamento y buenas intenciones. Y se ha venido trabajando con el presupuesto del Consejo, de los funcionarios del Consejo, y con el presupuesto de las instituciones que forma parte. Por ejemplo, si ya se deriva el caso a Policía Nacional, con el presupuesto de Policía Nacional. Pero no ha habido un presupuesto. Pero no ha habido un presupuesto para casos específicos, como por ejemplo cuando es necesario reubicar a un periodista, claro, cuando es necesario brindar protección adicional en otra localidad a sus familiares. Este fondo que estamos tramitando se llama el Fondo de Protección. ¿Por qué no ha habido? Porque para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda entregar un fondo, el receptor del fondo tiene que ser parte formal de la estructura organizacional. Entonces, cuando nosotros llegamos al Consejo el año anterior, nos encontramos con ese problema. El Ministerio no nos puede dar el fondo porque no estaba en el estatuto del mecanismo. Claro. Nos pusimos a trabajar, el Ministerio de Trabajo nos apoyó fuertemente en este tema y logramos ya en febrero de este año 2026 que el mecanismo aparezca ya está en la estructura organizacional, ya está en el estatuto del Consejo de Comunicación como instancia técnica asesora. Eso nos habilitó que ya tengamos, y hemos tenido 3 reuniones previas con el Ministerio de Economía y Finanzas, para crear este fondo de protección que complementa a las acciones que cada institución hace. Es un fondo diferente a los tradicionales, porque usted sabe que los fondos
asociados al presupuesto operativo anual tienen que tener un porcentaje de cumplimiento. Más bien este fondo, el mundo ideal, que no existe, sería que no se use, ¿verdad? O sea, que no haya necesidad de reubicar periodistas, que no haya necesidad de darle esta protección adicional. Entonces, obviamente, el Ministerio tiene otros requisitos para este fondo. Es un fondo más bien que tiene que emitirse y que tiene que, una vez que se use todo su valor, volverse a reponer, ¿verdad? Tiene unas características especiales. Estamos ya en conversaciones específicas y esperamos contar muy pronto con este fondo ya operativo, que es el eslabón que le falta para tener, obviamente, este mecanismo trabajando de una manera más activa. El mecanismo sí existe, ha venido trabajando con el presupuesto del Consejo y de las instituciones que forman parte. Ahora, y necesita complemento. pero usted reconoce que no hubo plata y que no se socializaba. No ha habido el fondo para estos casos. Y hoy ya lo están haciendo. Hay fondo y se está socializando. Porque hay muchos casos, la gente no conoce, pero hay casos de periodistas que han tenido que salir del país o que ustedes han tenido que reubicar. Sí, hay casos muy importantes. Nosotros no llevamos sé si nos pueda dar, no nombres, ¿no? Pero casos. ¿Qué casos han sido los más graves hasta el momento? Sí, por ejemplo, en lo que va del 2026, nosotros hemos tenido 84 alertas 84, de obstrucciones de diferentes fuentes y de diferentes Pasa tipos. mucho en las ciudades pequeñas, ¿no? O pasa bastante también en Pichincha y Guayas, que son, digamos, donde están concentrados en volumen la mayor cantidad. Yo pienso que es por el volumen y el tema y por la presencia, pues, de ciertas instancias específicas en ambas ciudades, pero también pasa en ciudades pequeñas. Pasa algo muy importante porque nosotros estamos trabajando precisamente para que este mecanismo sea más efectivo, sea más oportuno. Siempre hay una oportunidad de mejora y peor en las condiciones de seguridad que todos conocemos que vive nuestro país, pues estas acciones son importantes. Entonces lo hemos dividido en dos ejes fundamentales. Primero, la acción en territorio. El mecanismo es una institución, el Consejo de Comunicación es una institución nacional y el mecanismo, por ende, tiene sus acciones y coberturas a los periodistas de todas las provincias del país. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta en nuestras visitas a las provincias que mucha gente ya ni siquiera conoce que existe el Consejo, mucho menos que existe el mecanismo. Claro. Entonces, hemos hecho una estrategia de movimiento a territorio. Nuestras reuniones del Pleno del Consejo de Comunicación, que son mensuales, ocurren en una ciudad distinta del país. Hemos visitado ya en este año a muchas provincias y esperamos en un año o algo más darle la vuelta completa al país. Y cada vez que vamos allá no es solo que el Pleno se reúna allá, sino llevar capacitaciones preventivas a periodistas y a trabajadores de la comunicación, conversar con los gremios, conocer las realidades de cada uno de los medios en las provincias, y ahí nos hemos encontrado con esa novedad. No sabíamos que había esto, no sabíamos que existe esta posibilidad de ayudas. Otro frente importante para mejorar la oportunidad es el uso de la tecnología. Y nosotros monitoreamos las alertas, pero también es muy importante que haya canales sencillos, simples, oportunos, para que los trabajadores y los colegas denuncien estas obstrucciones al trabajo periodístico. Recientemente implementamos el sistema integral de alertas, que a través de nuestra página web permite que los trabajadores puedan denunciar de manera muy sencilla y simple cualquier tipo de alerta en temas de la comunicación. Y muy pronto estamos hablando ya de lanzar las aplicaciones celulares, que es lo más común hoy en día. Nuestra meta, que todo trabajador de la comunicación tenga la aplicación celular del mecanismo y del Consejo, para que pueda hacer su alerta directamente en el momento que ocurre. Hay temas, puede ser confidencial, puede ser anónimo, hay mucha variedad y mucha facilidad en ese tema. Yo creo que usar la tecnología para tener una respuesta rápida y oportuna nos permite tener acciones más efectivas. Hay algo muy importante que, si me permite, Fernando, quisiera enfatizar. Claro. La ley, la Constitución establece que el Estado y sus instituciones son los únicos que tienen la capacidad de tutelar derechos en sus respectivas competencias. En este caso, el Consejo de Comunicación es el responsable del sistema de comunicación social. ¿Quiénes son los que lo intervienen? Trabajadores de la comunicación, periodistas, pero trabajadores en general, los medios de comunicación, pero también la ciudadanía. Y nosotros velamos porque los derechos de estos tres actores puedan ser cumplidos, que se pueda, y los tutelamos en este sentido, de los tres. No somos una institución que toma parte en algún conflicto. No somos un gremio que tienen una labor muy importante y fundamental dentro, en este caso, del sector periodístico. Pero nosotros lo que hacemos es proteger y tutelar esos derechos, y en casos en los cuales haya, digamos, algún tipo de disputa que va hacia lo judicial, que va hacia temas de acciones específicas, lo que hacemos es velar porque
se cumple el proceso debido en cada uno de esos casos. Es decir, no tomar partido. Nosotros no somos los jueces que decimos, usted tiene la razón, usted no la tiene. Lo que hacemos es tutelar los derechos y verificar que esto se cumpla. ¿Por qué digo esto? Porque también va por el lado de la ciudadanía. Hay temas importantes que están en la ley de comunicación, como el derecho a réplica, el derecho a rectificación, que a veces la ciudadanía no los conoce y que están allí. Nosotros obviamente podemos acompañar a los ciudadanos o a las instituciones en caso de que estos derechos pudiesen o no ser vulnerados. Podemos acompañarles haciéndoles una interpretación legal, acompañándoles en los procesos. Es parte de nuestra razón de ser como Consejo de Comunicación. Y en el caso específico... ¿Qué ha pasado? ¿El caso específico? Sí. En el caso específico de los trabajadores de la comunicación, de los periodistas, existe, a más de eso, esa instancia específica que es el mecanismo que, digamos... ¿Existe, eso le iba a preguntar, de 2022, la muerte de Fernando Villavicencio? Pues, ¿no? Ahí se comenzó a implementar, pero claro, no ha tenido, como dicen, ¿será que cuando a uno le toca es que pues ahí recién como que comenzamos a tener mayor conocimiento, ¿no? Uno lo sabe, por ejemplo, la ley de comunicación está ahí, pero esa ley de comunicación, vea, debe ser una de las leyes más flexibles, no solamente del Ecuador, del mundo. Aquí en este país ejerce la comunicación gente que no es estudiada. Una cosa increíble, es como que un médico, una persona que no es médico, opere, pues. Es correcto. No, ¿cómo puede operar si no es médico, pues? Y yo creo que, bueno, siempre los extremos se dice, Fernando, que son malos, ¿verdad? Claro. Pasamos de una ley que tenía una agencia de regulación y de una superintendencia de comunicaciones, claro, que era todo lo contrario, ¿verdad? Que forzaba y que sancionaba a la mínima, a un sistema en teoría un poco más maduro, que es la autorregulación, pero que debe ser acompañado. Hay muchas cosas que sí están en la ley, pero yo pienso, en mi opinión, es que como no existe una sanción automática, si se quiere, es por eso que mucha gente incurre en ciertas cosas. Y sea el asunto complicado por el tema del internet, de las redes, el tema de las redes sociales. Entonces, sí, ya usted ha de haber visto ya esto sucede sobre todo en deportes, que ya hacen unos programas, vea, decía uno de los maestros del periodismo deportivo aquí en Quito, Edgar Villarroel, que había de esos años. Dice, vea, uno relata, uno comenta, dice, a mí lo único que me llamaría la atención es que si ya mañana uno comienza a relatar o a comentar con malas palabras. Oiga, sucedió. Edgar Villarroel está vivo, a propósito, sí, ya jubilado, pero está vivo. Y está ocurriendo, increíble. ¿Y de quiénes? De periodistas, no solamente los jóvenes, los viejos periodistas. Insultan a la madre, dicen cualquier cosa, denigran a sus compañeros en el mismo programa. Sí, hay algunos temas que son, digamos que complejos. Hay dos puntos allí que yo pudiese contribuir en ese sentido. Usted habló también de los ciudadanos. Por supuesto. Y hay que, a ver, está bien, te da rating, te da dinero, pero no lo puedes hacer. Exactamente. Son dos puntos importantes que yo creo que complementan la idea que es totalmente válida, Fernando. Una, hay cosas que están en la ley de comunicación, que están en la ley vigente. Sí. Pero que muchos medios o pseudomedios no la cumplen precisamente porque no hay esa pistola en la cabeza que antes de mala manera existía. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese sentido? Estamos iniciando una visita oficial a los medios de comunicación. Pronto espero estar por acá y que nos reciban con una ayuda, ¿verdad? ¿Cuál es esa ayuda? Hemos hecho una estadística de cuáles son justamente estos temas que están en la ley y que no el medio en específico, pero que en general en el Ecuador no se cumplen o que se cumplen, claro, de manera baja. ¿Cuál es la idea? Esto está en la ley. Cualquier ciudadano puede interponer una acción de protección constitucional o una acción judicial contra un medio por incumplir algo que está en la ley. Entonces nosotros lo que queremos hacer es venir con el medio y decirle, mire, esto es lo que está pasando, prevengamos, incorpórenlo en su comité editorial, en su comité de autorregulación y socialicémoslo con los comunicadores, con los trabajadores de la comunicación, para evitar estas obstrucciones, claro, estas demandas que no enriquecen para nada la labor periodística. Esa es una labor.
Y la otra es el tema de los medios digitales. La ley orgánica a la que hacemos referencia hoy por hoy no reconoce a los medios digitales. Claro, no hay una regulación clara para redes sociales y todo eso. Exactamente. Estamos trabajando en propuestas. Obviamente esto se tendrá que llevar a través de la Asamblea Nacional. Y también lo estamos trabajando con la perspectiva internacional, porque obviamente este no es un problema del Ecuador, es un problema mundial. En las asociaciones nosotros formamos parte de la PRAI, que es la Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica, y cada vez que tenemos las reuniones compartimos esta misma realidad: regulación a las plataformas. Uno de los principales problemas que a nivel mundial afrentan la regulación a las plataformas digitales es la figura comercial que tienen estas plataformas, y que por lo general no le hacen caso a los países pequeños. Nos mostraron unos ejemplos en Brasil donde en la legislación, la regulación de Brasil obligó a una de estas plataformas a retirar un contenido precisamente porque vulneraba contenido para niños, niñas y adolescentes. Casos similares en países pequeños, pues no hay la misma atención. Entonces creo que el único camino que hemos propuesto allí es tener unos puntos comunes en la legislación en los países latinoamericanos para que nos atiendan como región, no como país chiquito, no como Ecuador, como Bolivia, como Perú, sino como región, y definitivamente tener un mayor aporte. La clave está en poder llegar y acceder a las plataformas, no tanto a los medios, sino a las plataformas que regulan o que emiten esos contenidos, ¿no? Claro, existe la ley, dicen, existe la ley, existe la trampa, pero en la ley de comunicación, desde que se dio en la época de Correa y después en el 2022 y todo lo que hizo primero Moreno y después Lasso, tiene el marco legal, está la norma para proteger periodistas y regular medios, pero como usted ha dicho, no hay presupuesto y ha faltado la institucionalidad para poder implementarla, para poderla realmente que se cumpla la ley. Y entonces uno dice, se quedó solo en el papel. Y lo digo porque ya yo tengo 40 años en esto. Tengo 25 años de radiodifusor. Ejerzo todos los días. Entonces yo conozco. ¿Sabe lo que sucede cuando van a hacer estas leyes y todo? Convocan presidente del gremio tal, Fernando Beir. Presidente del otro. Bueno, ¿sabe cuál es el problema de los presidentes de los gremios? Han trabajado en los medios. Ese es el problema. O sea, no han estado. Cuando conversan conmigo acá, les digo, ¿sabe cuál es el...? Yo entiendo, porque yo he sido periodista. Claro. Yo soy dueño de un medio, sí, pero yo soy periodista. Esencialmente soy periodista y he ejercido. Y no solamente en noticias, en deportes. Entonces, porque uno multitarea, ve a ingenieros, y no, ¿cómo hacemos? Entonces, ahí está el problema. No convocan a los que saben, a los que conocen el problema. Y si uno entonces sabe cuál, estos son los problemas. Esto es lo que hay que regular. Y entonces, la proliferación ahora mucho más con el tema de los medios digitales y de las redes y todo eso. Ojalá lo consigan. Yo lo veo lleno de buenas intenciones, pero usted sabe que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pero haciendo, ya que hablamos de deporte, haciendo ese mismo parangón con lo que pasó ayer con Argentina, esa voluntad de poder justamente doblegar los obstáculos, de seguir adelante, yo creo que es fundamental para poder, obviamente, tener y mejorar. Vea, ingeniero, la norma, decía Javier Tebas de la Liga, siempre se me quedó eso para toda la vida. Lo invitaron antes de la Liga Pro y dijo, alguien le preguntó, no yo, sino algún periodista, ¿cuál es el éxito de la Liga? La Liga Española decía, dos cosas. Una, dinero, presupuesto, lo que hablamos. Y dos, cumplir la norma. Se cumple la norma y se tiene éxito. En el país, lamentablemente, no se cumple la norma. Ese es el problema, ingeniero. Entonces, hacer cumplir la norma. Ojo, ahí está la ley. Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Y de todos. Y de todos. Pero acá, inclusive los dueños, como ya todo migró al tema digital, vea, dueños, gente grande, también ya no tienen ningún problema en vulnerar la ley o la norma. Ojalá que lo consigan. Hay desafíos importantes, pero para eso estamos. El mecanismo está operativo, está trabajando, y nuestra principal función es tutelar derechos de todos los que conforman el sistema de comunicación, y estamos trabajando decidida y fuertemente. ¿Y arriba hay respaldo? Bueno, por supuesto que sí. Recordemos que la estructura del Consejo de Comunicación precisamente no es
un brazo específico del Ejecutivo. Yo soy el representante del Ejecutivo, sí, pero fui elegido dentro del Pleno, del Consejo, dentro de todos los demás miembros. Pero nuestra estructura organizacional, y más aún siendo esta una institución técnica 100%, no depende de las políticas específicas del Ejecutivo. Por supuesto, para temas legislativos, para temas operativos, tiene que haber esta voluntad política y siempre hemos encontrado buen respaldo en ese sentido, ¿no? Gracias, ingeniero, por atender la entrevista. Ojalá Muchas gracias. que se pueda cumplir este mecanismo de protección a periodistas. Muchas gracias. Estamos para y a medios también. Así es. Gracias. Gracias. Que esté muy bien. Muy bien al ingeniero César Martín, que es